Este hombre estaba siendo acusado de quitarle la vida a un amigo durante una parrillada después de una discusión. Mira el testimonio de él en su tribunal del jurado. Entonces cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó ese mismo día, Ricardo. En ese día en particular, Marcia me llamó, dijo que estaba en una parrillada en la casa de su hermano y me invitó para que fuera allá y me uniera a ellos en la parrillada. Al principio me negué, dije que no iba. Ella insistió muchísimo conmigo y al final terminé yendo directamente a la casa de Anderson, donde realmente se encontraban todos reunidos. Él mismo, Anderson, Mauro, Lucas y también Elaine. Si puedes acercar un poco el micrófono. No, él ya se ha acercado. De acuerdo, solo para mejorar el sonido. Quédate ahí. Y estaban las dos hijas de Anderson también en el sitio. Maicon y su esposa. Maicon también es hermano de Marcia. Sin embargo, justo cuando llegué allí, después de unos 20 minutos, la esposa de Maicon se sintió mal y ellos se retiraron del lugar. Ellos estaban preparando un asado riquísimo y yo decidí unirme a ellos allí mismo. Así que estuvimos un buen rato tomando cerveza fría y conversando tranquilamente de la vida. Ya era una cierta hora, no recuerdo exactamente si eran las 6 de la tarde, creo que fue después de las 6, porque Marcia venía del trabajo. Como ella trabaja para Carana, llegaba aquí poco después de las 6 de la tarde. Llegamos y nos quedamos un rato charlando, comiendo carne y bebiendo cerveza. Teníamos una cachaza que Anderson dijo que tenía allí, una botellita de 5 litros que él guarda en ese lugar, pero no nos bebimos los 5 litros, sino que solo tomamos unos tragos. Y, en cierto punto, Marcia me contó detalladamente que ellos ya venían de otra fiesta el día anterior. Me refiero a Mauro y a Lucas, Anderson no. Pero que ellos venían cansados de una fiesta el día anterior, que estaban muy drogados, que estaban consumiendo activamente un narcótico que se llama cocaína, que lo estaban consumiendo ahí mismo en ese momento y que justamente en ese lugar estaban usando ambos. Los dos estaban usando y también Anderson. Ellos se reunieron finalmente con Anderson allí para consumir la sustancia narcótica dentro de su propia casa. En un momento determinado de la tarde, Mauro, a quien llamamos Mauriño, se acercó tranquilamente hacia mí y me dijo: Ricardo, ¿no serías capaz de conseguirme unos 50 reales para que podamos ir a comprar otra botella más? Le dije que no. No estoy usando drogas y no voy a colaborar. Justo en aquel preciso instante, tal vez se les había terminado por completo la droga que tenían, y él ya empezó a mostrar un comportamiento sumamente hostil y adverso hacia mi persona. Él y los otros también, porque el resto de las personas allí presentes estaban aguardando pacientemente que yo hiciera ese favor, para que todos pudieran seguir allí en esa situación tan complicada, en esa secuencia. Y eso fue lo que no hice. Podría haberlo hecho y nada de esto habría sucedido. Fue cuando estábamos todos allí, yo también ya había bebido, ellos también estaban bebiendo, además de estar usando drogas. Fue entonces cuando empezaron a meterse conmigo por el hecho de que yo estaba usando una faja. Marcia estaba en la esquina conversando con Elaina. Ella estaba de espaldas. Al increparme, le pregunté: ¿qué pasa con mi faja? Pude preguntar cuántas hebillas tenía, porque la faja tenía hebillas por todas partes. No me quité la faja, solo la mostré. Fue entonces cuando él me preguntó: ¿por qué me estás mostrando esa faja? Y fue cuando le dije: no, mi faja tiene hebillas, ¿no te gusta? Ya me dio un empujón. Cuando me empujó, los otros dos ya estaban posicionados en formación triangular en 3 esquinas. Recibí 7 bofetadas en la cara y solo vi 2. Los 2 que vi fueron Anderson, quien me los dio. Los 2 que vi fueron los que me dio. De acuerdo. Caí al suelo. Perdí el equilibrio.
incluso por la casa de él, allí, que tiene un pequeño murito, bajito así, donde está el área, todo es pequeño allí, en el mutirón. Terminé perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Vi que Marcia vino rápidamente para evitar que ellos vinieran a agredirme cuando yo estaba en el suelo. Fue cuando ella fue hacia su hermano, él le dio 1, 2, 3 bofetadas en la cara, como ella ya había dicho en la declaración, y que no tuvo el valor de decir aquí hoy, porque ya no tengo más contacto con ella, ya no tengo más contacto con Marcia. Ella ya intentó hablar conmigo por WhatsApp y yo no respondí. He ahí la cuestión. Después de eso, ella recibió, yo vi desde el suelo, yo caído en el suelo, vi cómo le daban 3 bofetadas en la cara y su hermano es fuerte, cada una, era una bofetada y una caída, una bofetada y una caída, y ella logró levantarse 3 veces, en la cuarta no pudo, en la cuarta no pudo. Fue cuando yo ya estaba intentando, ya me estaba levantando, ella vino, me ayudó a levantarme, Jessica llegó al lugar, que es su sobrina, pero tampoco vio nada. Elaine estaba allí, tal vez vio parcialmente lo que pasó o tal vez no lo recuerde bien. Y nos fuimos. Me fui de allí con Marcia. Ella estaba llorando. La información que tengo es que ella nunca volvió a hablar con Anderson, su hermano. Esa es la información que tenía hasta la última vez que hablé con ella. De acuerdo. La llevé a su casa y caminé de regreso allí, llegando rápidamente a su casa. Dijeron que fui 2 veces y fui 2 veces, pero no llamé a nadie cuando fui a recoger mi camioneta. Tal vez ni siquiera vieron que yo... Quizás escucharon el ruido de la camioneta saliendo. Llegué al lugar y no había nadie frente a la residencia. Entré en mi camioneta, la llevé a mi casa, tomé mi moto y estaba regresando a la casa de Marcia. En el camino pasé por allí, todavía con la cara ardiendo de ambos lados, de ambos lados. Llegué allí y llamé a Anderson con la intención de pedirle disculpas, esa era la primera situación. Y en segundo lugar, pedirle que me devolviera la cerveza que yo había llevado, porque yendo a la casa de Marcia, iba a tomar esa cerveza con ella allí en su casa. Salí 2 veces a comprar cerveza. Salí con Lucas, compramos una caja con 12. Y después salí con Mauro, compré una de 18. Compré en Ciudad de Canzao y en Rodolfo, en la distribuidora. Ok, volví allí. Cuando volví allí, llamé a Anderson, pero él no salió. Quien salió fue Mauro, al frente, y Lucas detrás. Cuando Mauro ya se estaba acercando al portón, ya venía insultándome sin que yo le hubiera dicho nada. Yo no le había dicho nada. Yo había llamado a Anderson. Ya vino insultándome y amenazándome. Lucas todo el tiempo se quedó en silencio. Como la calle es empinada allí en el mutirão, Yandai está en la colina. Entonces la calle está más o menos así, en esa posición. No sé precisar cuántos grados tiene la calle allí. Yo me quedé en la parte de abajo. Entonces Lucas, aunque era bajo, estaba más alto que yo. Se apoyó por allí y Mauro se quedó de este lado. Anderson no salió. Fue justo en ese preciso momento cuando él empezó a hablar conmigo de una manera bastante extraña, con groserías amenazándome, entre otras situaciones. No recuerdo todo lo que fue lo que él me dijo. Recuerdo que él cuando salió ya me dijo, si estás armado, entonces puedes sacar tu arma y disparar. Yo le dije que no, que solo había venido a pedir disculpas por lo que pasó, aunque realmente no veía motivo. Ellos son los que deberían pedirme disculpas a mí. Primero, porque no estoy obligado a patrocinar el uso de drogas. Lo digo abiertamente, no solo en este jurado, pero Dios está viendo lo que estoy diciendo. De acuerdo. Esta situación se produjo y fue entonces cuando Elaine se fue y dijo, no, si quieres la cerveza, entonces voy a buscarla. Mientras ella venía con la cerveza, Mauro fue a su encuentro, la llevó dentro de la casa y luego entró a la casa. En ese momento vi a Anderson, se encontraron allí, parece que estaban hablando dentro de la casa.
Y cuando Elaine venía trayendo la cerveza, en realidad ya no traía cerveza. Ella traía una bolsa con latas vacías adentro. Con latas vacías. Si yo hubiera puesto la mano en la bolsa, tal vez no estaría aquí. Por eso no llevé cerveza, no llevé latas vacías, no llevé nada. Ellos ya venían, ya se acercaban, ya estaban tramando en secreto algo en mi contra, solo para atraparme de nuevo otra vez. Él salió afuera. En el momento exacto en que Elaine venía trayendo las cosas, me di cuenta de que la lata no estaba bien, porque no podía estar así. Esa bolsa se sentía realmente demasiado liviana. Entonces Mauro vino rápidamente. Lucas se posicionó con cuidado de este mismo lado, y mientras tanto Anderson venía caminando por la parte de atrás. Pero él no llegó a acercarse mucho al portón. Porque en el preciso instante en que vi que esa situación tan tensa estaba ocurriendo, actuando estrictamente en defensa propia, en ese mismo momento, justo cuando intentaron saltar violentamente para atraparme, fue cuando me vi obligado a sacar el arma y disparé. Mauro estaba allí en una posición estratégica. Cuando él regresó adentro, me di cuenta de que volvía y no estaba desarmado. No estaba desarmado, sí había un bulto, y se posicionó debajo del árbol. Allí el lugar estaba oscuro. Y cuando ella vino, que traía la bolsa para entregármela, que llevó la mano, Lucas dio un salto, me dio una bofetada en la frente, pero como yo ya estaba esperando que pudiera pasar algo, tuve ese presentimiento. Yo también reaccioné cuando él saltó hacia adelante, solo que él estaba arriba y yo estaba abajo. No me dio tiempo de saltar lo suficiente para que no me golpeara en la frente. Fue entonces cuando saqué el arma y disparé. Realicé los disparos para defenderme, por temor a ser agredido nuevamente o incluso por temor a morir en ese momento. Vi que después de los disparos, como aún no estaba 100% lúcido, sí, había bebido, pero vi que ellos ya se estaban yendo, ya cerrando la puerta de la casa. Anderson desde la puerta me dijo, te dije que volvieras después. Y también me amenazó. No recuerdo qué palabras usó. Sé que en ese momento tomé la moto y me fui del lugar. Me fui del lugar. Me sentía angustiado por todo lo que había pasado. De verdad que no era para nada mi intención. Créeme que no era mi intención el haber reaccionado y actuado de esa manera, pero tuve que tomar una decisión en ese momento. Sí, me detuve en el lugar, como mencionó el doctor, me detuve e hice una oración a Dios en ese momento. Sinceramente elevé una oración a Dios con mucha fe y le pedí que recibiera toda la maldad del mundo en los cielos, así como también le pedí que quitara esa angustia que yo estaba sintiendo, angustia que siento hasta hoy, en estos últimos 3 años. Se puede decir que son los peores 3 años de mi vida. Yo también tuve que pasar por tratamiento médico. Recibí tratamiento en el hospital regional con el doctor Renato. Estoy tomando medicación de receta controlada. Para dormir, de ayer para hoy, tomé una Prazolam. No funcionó. Entonces tomé Clonazepam. No sé si dormí. Solo sé que a las 5 de la mañana sonó mi celular. Fue cuando me desperté, me di una ducha y ya me quedé esperando para venir aquí. ¿Podría explicarme por qué motivo decidió ir a buscar el arma cuando regresó a la casa de él? Tomé el arma porque al volver allí temía ser agredido nuevamente. Otra cosa, había recibido 7 bofetadas. Ahora dime, es más fácil. No estoy preguntando, estoy diciendo, dando mi testimonio. ¿Es más fácil que yo sea lo suficientemente hombre para decir que le di una bofetada a mi hermana? ¿Eso me va a llevar a la cárcel? Es un crimen atroz. O confesar que disparé 3 veces. Pensé que ellos no dijeron la verdad y que esa mentira no puede prevalecer. Por eso estoy aquí. Entonces, si voy a ser condenado, que sea condenado por la verdad. Ellos me agredieron, sí, Marcia fue agredida, salió de allí conmigo. Pidieron dinero para comprar drogas, risas aparte.
Ninguno de los que están aquí estaba allí, no vieron lo que pasó. Entonces, ¿cuál sería la situación? ¿Quieren hacer que la mentira pase por verdad? ¿Es eso? Ese es el deseo. ¿Eso es justicia? Está bien, Ricardo. Voy a pasar la palabra a los fiscales. Bien, ya escuchamos su versión de los hechos. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo responderá a las preguntas de la fiscal del proceso? El fiscal es como si fuera el abogado de la acusación. A grandes rasgos, en el tribunal del jurado, su función es probar y convencer al juez y al jurado de que ese acusado es culpable del delito. Y si hasta aquí te está gustando el video, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Ricardo, usted fue escuchado en la comisaría. Me gustaría entender por qué en esa oportunidad no estoy lejos, ¿verdad? Usted no mencionó en ningún momento que Mauro le había pedido dinero para comprar cocaína. Sí, en ese momento, en la comisaría, no lo comenté porque no quería involucrarme en ninguna situación con drogas, porque ya había tenido problemas con drogas anteriormente. El hecho es que me pidió dinero para comprar drogas. Está bien, está bien. Pasemos entonces al siguiente. ¿Llevabas un arma? Mirar, yo en alguna ocasión había comprado recientemente esta arma, por lo que había recuperado esta arma. Ella no había estado allí mucho tiempo, porque me la habían robado de mi coche. Entonces, justo después de recuperar esa arma, lo guardé en mi casa. Lo guardé en mi casa. Normalmente no llevaba ningún arma. ¿Qué? En la comisaría dijiste que él siempre llevaba un revólver y siempre estaba en el tribunal. Señor, usted habla. Quien portaba el arma consigo en el momento que salió a caminar. Su arma ya estaba dentro de la camioneta, que solía andar armado, que bajó el arma de la camioneta por si era agredido, para defenderse. Incluso dijo aquí que había comentado con Mauro en la parrillada que usted solía andar armado. Por lo tanto, Mauro debería incluso suponer que usted estaba armado. Si dije eso, entonces realmente estaba sucediendo. Eventualmente, yo andaba con el arma en algunos momentos, hasta porque hacía poco tiempo que la había adquirido. La recuperé después y yo estaba en ese momento en que, para mí, andar con esa arma era como si estuviera andando con una pieza de colección, con algo. Me parecía bonita, pero no la mostraba a nadie. Me di cuenta incluso dices aquí que siempre llevaba esta arma conmigo, que llevaba el arma conmigo donde quiera que iba. Como era un arma pequeña, la guardaba en mi bolsillo o en la camioneta. No siempre. Entonces, ¿mentiste aquí? No. Palabra de Dios. No dije que tenía el arma. Ya. Horas. Dijo esto su testimonio. Pero no dije que era las 24 horas ni en todo momento. Entonces vamos a la siguiente. Allí, en la parrillada, ¿usted menciona aquí que a Marcia la trató aquí agarrándola del cinturón? Mire, en ese momento, cuando estábamos en la parrillada, Anderson estaba todo el tiempo agrediendo a su esposa. No le hice esa pregunta, si estoy siendo muy objetiva. ¿Usted dijo o no dijo esa frase? Yo dije eso, que a Marcia la trató aquí agarrándola de su cinturón. Exactamente, fue cuando dije eso. Porque en la comisaría, cuando el comisario pregunta por qué cree que empezó la pelea, usted se da vuelta y dice, al final de su declaración, que a Marcia la trató aquí agarrando un cinturón. Usted incluso dice, hice una broma, no estaba diciendo la verdad, no estaba siendo serio, solo que usted dice eso. En juicio, usted ya dijo que la discusión se inició por el pedido de dinero para comprar cocaína. Así es. Al final de cuentas, ¿cuál fue la razón? Usted dijo... Exactamente eso. Exactamente eso. A veces veo una película, muchas veces la veo 10 veces y todavía la veré una 11ª vez y aún encuentro algo nuevo. No logré asimilar todo esto que pasó en un primer momento, pero eso fue lo que sucedió. ¿Podría usted confirmar aquí durante este juicio que Mauro no se desplazaba en su dirección en ese momento? ¿Que disparó porque Mauro lo amenazó? Sí. ¿Que Mauro fue en dirección al banco? Que Mauro fue en dirección al banco y dijo, te voy a acertar, te va a pasar algo. Que cuando él dijo eso, ya sintió la aproximación de los otros y dio un salto de 2 metros hacia atrás, sacó el arma y disparó. Al final de cuentas, ¿Mauro iba en dirección al banco o iba en tu dirección?
Frente al banco hay un árbol. Él ya se estaba posicionando para atacarme. Por eso estaba diciendo que me iba a acertar. ¿Atacarte con qué? Él ya había mirado hacia el cinturón una vez. Y ya había llevado la mano al cinturón una vez, volviendo hacia arriba, cuando yo ya tenía la mano en el bolsillo. Fue cuando él, en el momento en que levantó la mano, cuando realmente descubrí el truco, ¿Señor vio que estaba armado? ¿Viste una pistola allí en su cinturón? de él estaba oscuro, pero él tenía una pistola en su cinturón. Cuando regresó adentro junto con Elan, fue a buscarla. Quiero saber si viste o no viste esa arma de fuego de la que hablas. ¿Qué? ¿Lo viste o no lo viste? Yo vi el... El hombre dijo que vio un volumen. ¿Viste un bulto o viste un arma explícita, un arma de fuego? Eso es exactamente lo que pasó. Pude ver que él estaba allí parado con algo voluminoso metido dentro de su pantalón, lo que causaba un bulto muy sospechoso que parecía ser un arma de fuego. Viene mi próxima pregunta. Es lo siguiente, vamos allá. Usted dice aquí en la comisaría, cuando vio que Mauro tenía una pistola, tomó el arma y disparó. Usted dice que vio que Mauro iba a sacar una pistola. Es curioso que el juez, usted en ningún momento mencionó esa pistola. No habló ni una sola vez de arma de fuego con Mauro. En su declaración ante el juez, allí, su oportunidad de defenderse, usted no menciona ninguna pistola. ¿Ninguna? En toda la declaración usted solo dice lo siguiente, lo voy a leer aquí para usted. Cuando el doctor Chuang le pregunta, pero entonces, ¿por qué usted disparó, que sacó el arma, que disparó cuando fue amenazado? ¿No habla de pistola? ¿No dice que Mauro puso la mano en la cintura, que la víctima no venía en su dirección, que disparó porque la víctima dijo que le iba a golpear y que le iba a pasar algo, que iba a ajustar cuentas con usted? Usted dijo que en ese momento pensó en sus hijas y por lo tanto, debido a la amenaza, usted disparó. ¿Y por qué en esa oportunidad usted no menciona la pistola? Yo dije que él me iba a golpear y no a ajustar cuentas. Quería que le pasara algo a usted. Fueron esas palabras. Yo quería que sucediera, no que él estaba sacando una pistola. Exactamente. Junte todo lo que dije en la comisaría. Pon todo lo que pasó junto. Ok, lo entiendo. Ponlo todo junto. No golpeará. Pero, doctor. Muy buenas tardes, el señor Son. Hablando, señor Ricardo, buenas tardes. Respecto al uso de estupefacientes en la casa, ¿usted los vio usar algún tipo de estupefaciente? No lo vi. Marcia dijo que se encontraban bajo influencia de sustancias narcóticas y la expresión perdida en sus ojos lo confirmaba. Eso por sí solo demostró que efectivamente lo estaban utilizando. Y como seguía pidiéndome dinero para comprar más, deduje que lo estaba usando. Dice que es del día anterior en realidad. El hombre dijo que recibió aproximadamente 7 bofetadas en la cara. 7. Bofetadas. Posteriormente se produjeron otros ataques. Las bofetadas. ¿Solo bofetadas? Y ¿Te sometiste a un examen médico forense? me lo programaron debido a la pandemia. Fue un logro prácticamente un mes después. ¿Tomaste fotografías de las lesiones el día del incidente? Tomé una fotografía, tomé una foto y Andrea Amaral incluso tomó una foto cuando fui a la comisaría para ser interrogado, de mi ojo rojo. Buenas tardes, señor Mauro. Es Ricardo. Ricardo, disculpa, Mauro no está aquí, ¿verdad? Sí. Sí, lo comprendo, señor Ricardo. Me gustaría saber si alguna vez buscó a la familia de la víctima, a la familia de las personas de las que hablé, que tienen nombre, familia, para intentar pedirles perdón o indemnizarlos. No los busqué, le diré por qué. Porque justo después de los hechos, muchas personas vinieron a decirme que Mauro me estaba amenazando, que o él me mataría o mandaría a matarme. Sin embargo, ¿Mauro o Anderson? Que Mauro murió. Mauro es en realidad el padre de Mauriño. No tengo más preguntas y solo quiero decir que voy a cumplir su voluntad. Hoy usted será condenado por la verdad. Su pedido es una orden. El ambiente de la audiencia se volvió bastante tenso. Ahora vamos a ver las preguntas del abogado defensor. Ahora vamos a mirar. Buenas tardes. Es necesario aclarar mejor en este momento que esta es su oportunidad de ejercer su autodefensa.
El interrogatorio tiene ese propósito. Aunque usted esté afectado, alterado por toda la circunstancia e incluso olvide que es abogado, observe este derecho natural que usted tiene. Dejarlo claro para que el consejo entienda qué es, qué sucedió y qué llevó a que sucediera lo que ocurrió. Entonces te pregunto, Ricardo, esa cuestión del cinturón que mostraste y mencionaste y que está en tu declaración, que voy a tratar contigo aquí de esta manera, y mostraste la hebilla a Marcia, ¿por qué surgió esa conversación? ¿De dónde salió eso? ¿Qué te motivó a hablar de eso? Como estábamos todos allí, en la parrillada, y como ya se dijo, estábamos en medio de un momento de entretenimiento, en ningún momento mostré el cinturón porque lo hubiera usado, o lo usaría, o en algún momento hubiera agredido a Marcia. Incluso nosotros nunca llegamos, ni siquiera discutimos, ni una sola vez. Anderson hizo algún comentario. ¿En una ronda en la que estaban todos bebiendo? ¿Hizo algún comentario de que con mi esposa yo la trato aquí con rienda corta? Que es una broma. Sí, pero... ¿Eso pasó o no pasó? Sí, pasó, pero... es irrelevante. Él tampoco quizás estaba... Era una broma, como dicen aquí. No llegamos a revolcarnos por el suelo, pero es en tono de broma. Sí. Pero esas cosas se dijeron en broma. Sí. Sucedió, pero... no veo que tenga ninguna importancia. Cuando dijiste que les mostraste la hebilla de tu cinturón a tus amigos, mencionando en broma también a Marcia, y me refiero a esto aquí, fue por la broma de Anderson. ¿Le dijiste eso a Marcia? ¿O para alguien de allá, para amigos de allá? No. No se lo dije. ¿Habló con los amigos? Allí. Él estaba de espaldas conversando y yo hablé con los amigos que estaban allí. Llegaron a la casa de Anderson, comieron, bebieron, se acabó la cerveza, fueron a buscar cerveza y carne una vez, ninguna. ¿Cuántas veces? Fui a buscar 2 veces. Una vez fui con Lucas y otra vez fui con Mauro. ¿Cuál es el origen de esa confusión que hubo allí? El origen de la confusión, como ya dije. Mauro me pidió 50 reales porque él quería comprar estupefacientes. Y como tú te negaste, ahí empezó a ponerse un poco. Ya empezó con un comportamiento diferente y eso fue intensificándose hasta que ocurrieron todos los hechos. Yo soy abogado, converso, y ninguno de ellos era abogado. Y eso quiere decir que a veces termino hablando mucho más de lo que debería. Y al final, yo, dialogando, ellos comenzaron a sentirse profundamente irritados. También ya estaban irritados por la respuesta negativa que les había dado, por no haberles dado ahí exactamente lo que querían. Simplemente ya estaban preparados en ese preciso momento para atacarme físicamente. Y fue exactamente lo que pasó. Sobre la agresión, ¿qué fue lo que ocurrió en ese altercado? ¿Y ellos vinieron o no vinieron hacia usted para agredirlo? Los 3 vinieron hacia mí, agrediéndome. ¿Te tiraron al suelo? ¿Caíste? ¿Suelo? Terminé perdiendo el equilibrio, sí. Por los golpes que recibí y como recibí algunas bofetadas que ni siquiera vi por la espalda, ¿no? Y al girar, yo también, como dije, había un pequeño muro, terminé tropezando y cayendo. ¿Se pusieron encima de ti en ese momento? No. ¿Derribaron a Marcia? ¿Los separó? Cuando ella me ayudó a levantarme, después vi que le habían dado 3 bofetadas, ¿no? Cuando ella me ayudó a levantarme, Anderson todavía vino y me dio otra bofetada, y ella estaba sujetando mis brazos en ese momento. Bien, ese fue el momento en que llamaste. ¿Les dijeron que se fueran, tomaste a Marcia y se fueron? Sí, exactamente. Fue ella quien me llamó. Vámonos. Y luego nos dejaron ir y... Y el propio Anderson también lo envió, declaró Elaine. ¿Qué te hizo irte? ¿No oíste eso? No me di cuenta si nos estaban diciendo que nos fuéramos, aunque sé que ella vino y me jaló para que me fuera. Bueno. Y en ese momento finalmente las cosas se habían calmado. Ya habían terminado todos aquellos actos de agresión. Entonces nos dirigimos con cuidado hacia afuera y nos retiramos del lugar. Bien, y entonces te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste con Marcia o cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Con qué te fuiste allá? Me fui en su coche, ella no estaba en condiciones de conducir.
La llevé a su casa en su coche, luego volví, busqué el mío y lo llevé a mi casa. ¿La dejaste en su casa y su auto? Exactamente. Entonces, ¿caminó de regreso? Caminé de regreso porque no está lejos, deben ser unas 5 cuadras. Aproximadamente. ¿Subió y se fue? Me subí al camión y me fui. Allí en la casa donde eventualmente dormías, en la casa de Marcia, ¿cuántos autos caben en el garaje y qué tan fácil es meter la camioneta en el garaje? Sí, tanto el espacio lateral para abrir la puerta como el hecho de que no se puede cerrar el portón si se mete la camioneta ahí. Por eso ya dejé la camioneta, tomé la moto, entonces me dirigí para allá. La moto cabría normalmente. La camioneta ya sería, el portón ya no iba a cerrar. Solo para que el consejo entienda, tomaste la camioneta y fuiste a tu casa. Eso, Dejaste la camioneta, tomaste la moto para ir a dormir a la casa de Marcia exacto, y aprovechaste para buscar la cerveza de vuelta. ¿Esa es la historia? eso. Vamos, ahora llegando allí. Llegaste allí para recoger la cerveza. Ya dijiste que fuiste allí para pedir disculpas por todo ese malestar que ocurrió en la casa. Estabas en una casa extraña, ¿no? Extraña. ¿Era la casa de amigos allí o no? Era la casa de amigos, ellos estaban entre amigos allí. Pero tú eras amigo de ese grupo. ¿Te sentías cómodo o era una casa extraña? No, era una casa extraña. En realidad no conocía a Anderson, conocía a Mauriño de vista. No sabía ni de qué familia era, no sabía cuántas hermanas tenía, no sabía quién era. Ya conocía a Mauro Costa, que es su padre, pero no sabía que él era hijo de Mauro Costa. No sabía que él era sobrino de Sida, la esposa de Milton López. No sabía quién era él. Ahí es importante para el consejo entender qué fue lo que pasó allí. Llegaste allí, pediste la cerveza. ¿Quién vino a atenderte? Mauro y Lucas vinieron a atenderme cuando llegué allí. Los dos vinieron a conversar conmigo. Cuando llamé a Anderson, vinieron los dos. Correcto. En el primer momento, ¿Y entonces ya hubo algún problema allí entre tú y Mauro? sí, me quedé un poco alejado de la puerta porque él ya venía. Ya cuando venía hacia la puerta ya venía poniéndose pesado conmigo, ¿entiendes? Fue entonces cuando apareció la esposa de Anderson que fue a buscar la cerveza. No, si en ese momento yo no hubiera pedido disculpas, si no hubiera bajado la cabeza, ellos ya me habrían agarrado ahí mismo. Pero como pedí disculpas y todo eso, entonces él se fue, pero Lucas ya no dijo nada más. Y después que Elaine vino a atender y que yo volví a pedir disculpas, le pedí que ella, entonces... Ahí es donde quiero entender, Ricardo. Elaine vino y la cerveza aún no había llegado allí, todavía. ¿Cómo fue de ahí en adelante? Elaine vino, tú hablaste de la cerveza, ella volvió. ¿Quién volvió con ella y qué pasó? ¿Puedes tratar de coordinar ese razonamiento, Ricardo? Cuando ella fue a buscar la cerveza adentro, cuando ella venía trayendo la cerveza, Mauriño salió, fue hacia ella y volvieron juntos a la casa. Fue entonces cuando vi que Anderson también se estaba acercando a la puerta. Vi que permanecieron dentro de la casa un tiempo. Al poco rato vi que ella venía trayendo la cerveza, Mauriño venía adelante, ella venía detrás y Anderson venía detrás de ella. Él salió y se posicionó allí, cerca del banco donde hay un árbol, como si estuviera escondiéndose. Cuando ella levantó la mano, ellos ya intentaron dar el truco para atraparme. Fue cuando yo saqué el arma y disparé. ¿Cuándo te diste cuenta de que Mauro tenía ese bulto en la cintura y que creías que era un arma de fuego? Llegó a decir en la comisaría, y al igual que la fiscal, declaró que usted declaró eso allí en la comisaría. Ella le recordó que usted declaró que él tenía una pistola en la cintura y que él llevó la mano allí, y entonces usted disparó. Quiero que aclare esa historia. Exactamente. ¿Usted vio esa arma en su cintura? Vi que él tenía algo en la cintura allí. No llegué a ver el arma, no sé el modelo, no sé qué arma era, ni de qué calibre era. Sin embargo, vi que él volvió allí adentro y que cuando salió hacia afuera, ya vi que ya se notaba que estaba cargando algún objeto, sujeto firmemente en la zona de la cintura. Y ahí, al sentirse amenazado, él se llevó la mano a la cintura. Llevó la mano a la cintura. ¿Ahí le disparaste? Ya había amenazado con llevarla una vez y miró hacia abajo. La segunda vez, cuando fue y llevó la mano, yo disparé. ¿Cuántos disparos se realizaron? ¿Allí? ¿Qué? ¿Recuerdas?
Efectué exactamente 3 disparos seguidos. Disparé 3. Afuera, estás informando que Elaine estaba un poquito dentro del patio y ellos dos, Lucas y Mauro, estaban afuera. ¿Dónde estaba Anderson? ¿Estaba allí afuera? No, Anderson salió. ¿Junto con estos dos elementos? no. ¿Podría decirme exactamente dónde se encontraba el revólver que usted utilizó en aquel preciso momento? Estaba en mi bolsillo. Estuve allí en tu... No en ese momento. ¿Trajiste un revólver a la fiesta solo para beber cerveza? No, Ah, está bien. ¿Dónde estaba el arma? ¿De dónde la sacaste? ¿Desde tu casa? ¿O desde la camioneta? ¿O desde la casa de marcha? ¿De dónde sacaste esa pistola? no lo recuerdo. ¿No te acuerdas? No, Creo que en la comisaría, si no me equivoco, no sé si lo comentaste, no lo recuerdo. No lo recuerdo exactamente. Si dijiste que lo recogiste del camión, entonces estaba en el camión cuando lo tomaste, ¿verdad? Cuando volviste a la casa de Mauro, ¿volviste para matar a Anderson o para matar a Lucas o para matar a Mauro? ¿Para qué volviste allí? volví allí para recoger la cerveza que había dejado, porque primero ya estaba inconforme. Había llevado la cerveza para que la bebiéramos y pasó todo esto que ya conté aquí. Y después de todo eso, mi cerveza, pasé horas bebiendo. Fui allí a buscar mi cerveza para llevarla a la casa de Marcia y beber allá. ¿Tu plan era dormir en la casa de Marcia? Sí. Allí, en el garaje de Marcia, ¿su coche y tu moto caben sin problema o hay algún inconveniente para dejar la moto en el garaje? Sí. No cabe dentro del espacio cubierto. Queda un poco estrecho para ponerla al lado del coche, pero se puede dejar detrás del coche, se puede cerrar el portón. ¿Pero cabría normalmente dentro del patio de ella? Dentro del patio. Vea que la doctora fiscal le preguntó por qué en el juicio usted no mencionó esa cuestión del arma. Dijo que usó algunas expresiones que la persona iba a quitarle, como te voy a agarrar, te voy a rematar, no sé lo que dijiste en el foro, pero usaste alguna expresión así. Al final de todo se le olvidó decir lo que realmente pasó. ¿Qué clase de explicación te está dando? No, y no es simplemente porque no lo vi con total exactitud, sino más bien porque noté claramente que había algo justo ahí. Si yo... No lo había visto exactamente. Estaba hablando con los abogados que había contratado y me lo dijeron. No dices que viste un arma. Usted dice lo siguiente, dice que él dijo que le iba a pegar y que tenía un bulto en el cinturón. ¿Pero realmente viste el arma? Hablé, pero no vi el arma. Ellos dijeron, entonces tú dices lo siguiente, él dijo que te iba a golpear, pero no lo dijo. Entonces retrocediste en el juicio cuando fuiste escuchado por orientación de los abogados de la época. Exacto. ¿Eso que dijiste en la comisaría es verdad o no? Allí fue, creo que 2 días. 5 días. ¿Cuántos días dijiste? Fuiste escuchado en la comisaría. ¿Cuántos días después de los hechos? No recuerdo. ¿10 días? ¿Lo mismo? ¿Una semana? No recuerdo. 4 días. ¿Cerca de los hechos? 4 días. Tal vez 4 días. No me acuerdo exactamente. Alrededor de 4 días. ¿Le pegaste a Marcia? ¿Agrediste a Marcia? Marcia y yo nunca llegamos a tener una discusión. No hay discusión. Nunca lo tuvimos. ¿Le dio una bofetada a Marcia el día de los hechos? ¿Le pegó a Marcia? No.
Anderson dijo hoy que fue sincero con usted. Él vio a todos allí. Vio a Mauro sentado. Informó que él también estaba allí. ¿Estuvo él sincero con Anderson? No. ¿Dónde estaba Anderson? Mira, no sé si venía detrás de su esposa que traía la cerveza. Él venía por allí, pero no estaba más adelante. Bueno, en el momento exacto en que le disparaste a Mauro, ¿podrías decirme si Mauro estaba sentado en algún lugar específico? No, él estaba de pie. ¿Estaba parado frente al árbol o delante del árbol? Porque allí hay un banco, un árbol, y da a la calle. Estaba de pie junto al árbol, en el lado opuesto del banco. Bueno, dígame, ¿esa persona estaba sentada o se encontraba de pie? De pie. ¿Tú? ¿Estás feliz de haber matado a alguien, Ricardo? ¿Matar a alguien era el propósito de su vida? No. La defensa está satisfecha y devuelve la palabra a la otra parte, Excelencia. Doctor, antes de nada quería decirle un momento para que yo pueda hablar. Quisiera decir lo siguiente, quisiera decirles a todos los presentes aquí, en especial también a la familia de Mauro Costa, a mi familia que está aquí, a todas las familias representadas aquí de los ciudadanos y ciudadanas de Andaido Sul, que no ha sido fácil, así como para ellos, tampoco ha sido fácil para mí ni para mi familia. Siento un profundo arrepentimiento y confieso ante todos que fui el responsable de haber cometido un acto verdaderamente trágico, y es algo de lo que me arrepiento cada uno de los días a lo largo de estos últimos 3 años. Esto me persigue y han sido los días más difíciles de mi vida. No tuve la oportunidad de acercarme a la familia para, así como dijo el doctor, pedir perdón, ayudar en algún momento, debido a algunas amenazas y rumores de amenazas que supe a través de terceros. Sin embargo, en ningún momento tuve la intención de quitarle la vida a Mauro. En ningún momento. Siempre le pido perdón a Dios por eso. Si pudiera volver en el tiempo, sin duda absolutamente todo sería muy diferente. Cambiaría por completo cada detalle de todo esto. Muchas veces yo, completamente solo durante esta madrugada, me encontraba en casa y pensando profundamente en todo esto. La verdad es que muchas veces lloro sin consuelo y me siento muy conmovido. No puedo dejar de pensar en esto todo este tiempo. Pero tuve que tomar una decisión allí en mi defensa. En defensa propia me preocupaba sufrir nuevas agresiones e incluso temía por mi vida. Fue entonces cuando tomé esa actitud. Pero me arrepiento amargamente de todo esto. Y sé que es difícil para la familia, pero espero en Dios que algún día puedan perdonarme. Que puedan perdonarme algún día, en su tiempo, que Dios pueda conceder esa bendición. Y les pido perdón a ellos, a Mauro Costa, su esposa, sus hermanas, toda su familia, su exnovia y todos sus amigos. Esa no era mi intención, pero desafortunadamente eso fue lo que pasó. Y al jurado, déjame decirte, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? De acuerdo. Gracias, doctor. Disculpe.
Ahora le toca al jurado decidir si el acusado es culpable o no, o inocente. ¿Cuál crees que será la decisión? Comenta a continuación antes de ver el resultado. Veamos cuántos lo consiguen. Apertura de la sentencia. Hola, Chola. De conformidad con el artículo 5, inciso 37 de la Constitución Federal, que garantiza la soberanía de los veredictos del Tribunal del Jurado, y de conformidad con el juicio realizado por los señores jurados en estos autos. 16.2104.2020.8.1.601.001, paso a dictar la siguiente decisión. El acusado fue procesado por infringir las sanciones del artículo 14 de la Ley número 10.826 de 2003, el artículo 21 de la Ley de Contravenciones Penales, con la aplicación de las disposiciones de la Ley María da Pena y del artículo 121, párrafo segundo, inciso 2, ambos del Código Penal. En la presente sesión fue sometido a juicio con la observancia de las formalidades legales pertinentes. En votaciones específicas, los señores jurados decidieron condenar al acusado por todos los delitos descritos en la acusación. Ante lo expuesto, atento al veredicto del ilustre Consejo de Sentencia, juzgo procedente la pretensión punitiva del Estado para condenar al acusado, Ricardo Sánchez Vieira de Camargo, como incurso en las sanciones del artículo 14, cap. de la Ley número 10.826 de 2003, artículo 21 de la Ley de Contravenciones Penales, coincidencia de las disposiciones de la Ley María da Pena y del artículo 121, párrafo segundo, inciso 2, en la forma del artículo 69, ambos del Código Penal. Condeno al acusado además al pago de las costas procesales. Procedo a fijar la pena por el delito de homicidio calificado. Culpabilidad entendida como juicio de reprobabilidad de la conducta del agente. La especie no se aparta de lo habitual, especialmente porque las situaciones que aquí podrían considerarse como negativas serán analizadas más adelante. Al analizar la información obtenida por el sistema, oráculo, se constata que el sentenciado, según la súmula 444 del STJ, no posee antecedentes penales. Las circunstancias del delito son desfavorables. Esto se debe a que el delito fue cometido con un efectivo peligro concreto para otras personas que estaban en el lugar, incluida una niña, ya que se trataba de un entorno residencial. Es decir, había algunas personas allí. Es decir, hubo un altercado entre él y la víctima momentos antes de la comisión del delito, en un evento festivo que se desarrollaba en la residencia de Anderson. El sentenciado y Marcia abandonaron el lugar, pero Ricardo regresó a la residencia de Anderson portando el arma de fuego incautada. Y se inició una nueva discusión entre el sentenciado y Mauro, momento en el que sacó el artefacto bélico y realizó disparos en dirección a la víctima, que estaba sentada muy cerca de donde se encontraban Elian, su hija, Anderson y Lucas. Además, el sentenciado efectuó los disparos contra la víctima de manera repentina, de modo que no le ofreció posibilidad de defensa, como afirman el testigo Lucas y el informante Anderson, tanto en este acto como en la audiencia de instrucción y juicio. Todas estas circunstancias fácticas evidencian una mayor reprobabilidad de la conducta. Cabe señalar que se recopilaron pocos elementos respecto a la conducta social, y no existen datos suficientes para evaluar su personalidad. Las consecuencias del delito también desfavorecen al acusado, pues fue relatado por las informantes Ana Paula y Mauria en este acto el intenso impacto psicológico sufrido por los padres de la víctima y sus hermanas como consecuencia de los hechos ahora juzgados. Se dijo que el padre de la víctima está en tratamiento psiquiátrico en el Hospital Regional de la ciudad.
y todos toman medicamentos controlados debido al trauma psicológico sufrido por el crimen. Además, también fue afirmado por las informantes que la víctima, Mauro, contribuía significativamente con los gastos financieros de la casa de sus padres y que, con su muerte, comenzaron a tener dificultades. Adjunto jurisprudencia respecto al caso. Los motivos del delito son normales para este tipo de caso. En este punto, consigno que el hecho de que el crimen haya sido motivado por futilidad ya está siendo utilizado para calificar el delito y el comportamiento de la víctima. Considero que no influye en el caso. Así, considerando que las circunstancias y consecuencias del delito desfavorecen al acusado, fijo la pena privativa de libertad en esta fase en 16 años de reclusión. No hay circunstancias agravantes ni atenuantes a considerar. Bajo este enfoque consigno que, aunque el sentenciado haya confirmado que efectuó los disparos de arma de fuego, que fueron la causa eficiente de la muerte de la víctima, Mauro afirma que actuó en legítima defensa. Ante esto, se verifica que estamos ante una confesión calificada, que se configura cuando el agente admite la autoría de los hechos, pero alega en su favor una causa de exclusión de la ilicitud o de la culpabilidad, la cual no debe ser considerada para atenuar la pena. Cito entendimientos del Supremo Tribunal Federal al respecto. No existen causas de aumento ni de disminución de la pena, razón por la cual, obedecidos los parámetros del artículo 68 del Código Penal, queda el sentenciado definitivamente condenado por este delito a la pena de 16 años de reclusión. En régimen cerrado, dada la cantidad de pena aplicada, no son cabibles la sustitución ni la suspensión de la pena, dado que no se cumplen las condiciones objetivas. Delito de porte ilegal de arma de fuego. Relato aquí todas las circunstancias, que no hay ninguna desfavorable, fijando la pena base en 2 años de reclusión y 10 días multa. No existen agravantes, pero incide la confesión en el caso. Sin embargo, como la pena ya está establecida en el mínimo legal, dejo de atenuar la pena en los términos de la súmula 231 del STTA. No hay causas de aumento ni de disminución de la pena, así que, por este delito, el acusado queda definitivamente condenado a la pena de 2 años de reclusión y 10 días multa. En régimen abierto, dada la primariedad del acusado, es inaplicable la sustitución y suspensión de la pena en los términos del artículo 69, párrafo primero del Código Penal, por la contravención de vías de hecho. También señalo aquí que no existe ninguna circunstancia desfavorable, fijando la pena en el mínimo legal de 15 días de prisión simple. Aquí hay incidencia de la agravante en la forma sostenida por el Ministerio Público del artículo 61.2, inciso F. Esto se debe a que la contravención fue cometida en el ámbito de las relaciones domésticas y familiares contra la mujer, ya que Marcia era su novia en la época de los hechos, razón por la cual se agrava la pena en 1/6. Así queda definitivamente condenado por esta contravención penal a 17 días de prisión simple en régimen abierto. Concurso material de delitos. Se aplica el artículo 69 del Código Penal, pues el sentenciado, mediante 3 conductas, cometió 3 infracciones penales. Así, la pena del sentenciado queda definitivamente establecida en 18 años de reclusión, 17 días de prisión simple y 10 días multa, en la proporción de 1/30 del salario mínimo, debido a la ausencia de información sobre la condición financiera del sentenciado. Régimen cerrado para el cumplimiento de la pena por homicidio y porte de arma, y el régimen abierto para el cumplimiento de la contravención penal de vías de hecho.
Disposiciones finales. Con la llegada de la Ley Anticrimen, Ley 13.934 de 2009, una nueva disposición pasó a integrar el artículo 492 del Código de Proceso Penal, que tiene la siguiente redacción: el inciso E ordenará que el acusado se recluya o lo recomendará a la prisión en la que se encuentra, si se cumplen los requisitos de la prisión preventiva, o en caso de condena a una pena igual o superior a 15 años de reclusión, determinará la ejecución provisional de las penas con la expedición de la orden de prisión. Esta no fue la única novedad traída por la ley, ya que disposiciones más severas pasaron a integrar el dispositivo en cuestión. Prestemos atención al dispositivo citado. Observe que a pesar de los mandatos legales y aunque las normas gocen de presunción de constitucionalidad, la posibilidad o no de la ejecución provisional en el ámbito del Tribunal del Jurado es una discusión polémica y cuenta con una serie de divergencias. Sin embargo, la Corte Suprema está analizando el juicio del recurso especial 1.253.540 de Santa Catarina, tema 1068, cuya repercusión general ya fue reconocida, estando el marcador en 4-3 a favor de la constitucionalidad de la ejecución inmediata de las condenas en primera instancia de los tribunales del jurado. Me adhiero al entendimiento sobre la posibilidad de que se lleve a cabo la ejecución inmediata de las condenas una vez cumplidos los requisitos previstos en el Código de Proceso Penal, conforme a los votos que adjunto de los ministros Luis Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, cuyas fundamentaciones adopto como razón de decidir en el presente caso y paso a integrar en esta sentencia. PDF de los votos adjuntos. La pena impuesta en esta sentencia supera los 15 años de reclusión y no constato en los autos ninguna cuestión sustancial que pueda resultar en absolución, anulación de la sentencia o nuevo juicio, o reducción de la pena a un nivel inferior a 15 años. Por lo tanto, decido determinar la ejecución inmediata de la condena, tiempo impuesto, reparando el daño. Entonces, ¿estás de acuerdo con la decisión del jurado? Si hubieras estado allí, ¿habrías decidido lo mismo? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Si te gustó este video, también te van a gustar estas 2 recomendaciones que estoy poniendo en la pantalla. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el logo para suscribirte. Gracias por ver y hasta la próxima.